Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar. Que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar. El evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar.
Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Vamos a Santiago, ahí estamos. Ahí empezamos hace 2 semanitas. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 8. ¿Sí? Santiago 1 del 2 al 8. Dice así la palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias te damos de corazón, Señor, por no habernos dejado solos en este mundo, porque nos diste tu palabra, diste a tu pueblo tu Espíritu Santo, para que cuando leamos y escuchamos tu palabra podamos responder. Y eso te pedimos, Señor, ahora, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro y que todos acá podamos responder a tu palabra. Tu palabra es la verdad y queremos creer la verdad. Tu palabra es digna de toda confianza y queremos que nos ayudes a creerla. Queremos, Señor, vivir conforme a ella. Enséñanos, por favor, tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, empezamos hace un par de semanas Santiago y Santiago empezó con todo. Santiago empezó con todo. No fui yo el que eligió empezar así, ¿sí? Santiago empezó hablándole a hermanos que estaban sufriendo persecución, empezó a enseñarles cómo tener que enfrentar las pruebas de su fe. Así empezó Santiago, ¿sí? Así empezó Santiago. Él podría haber empezado de diversas maneras. Él podría haber empezado quizás con palabras de consuelo, quizás con palabras de ánimo, pero el Espíritu Santo guió a Santiago a que él empiece con una exhortación. Tengan gozo. Están en diversas pruebas, ¿sí? Están en diversas pruebas, pero ustedes deben tener gozo, ¿sí? Y hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte de esta enseñanza de Santiago sobre la prueba, que es la del versículo 5 al 8. ¿Bien? 5 al 8. Santiago nos enseñó que podemos tener gozo porque las pruebas hacen por nosotros algo que necesitamos desesperadamente, y es producir perseverancia.
Si no perseveramos hasta el final, si nos quedamos en el camino, vamos a terminar demostrando que no fuimos nunca verdaderos cristianos. Así que necesitamos perseverar hasta el final. Eso es lo que necesitamos. Y uno de los medios que el Señor utiliza para nuestra perseverancia son las aflicciones. Él lo llama acá pruebas de su fe. ¿Bien? Pruebas de su fe. Y algo que hacen las aflicciones, a medida que van produciendo perseverancia en el corazón de los cristianos, es ¿qué cosa? Es completarlos. Dice, ustedes se van a ir haciendo perfectos, completos, sin que nada les falte. Sin que nada les falte. Y ahora Santiago en estos versículos va a empezar a hablar de qué cosa es lo que más necesitamos en medio de la prueba. ¿Qué necesitamos? ¿Qué no nos puede faltar? ¿Qué no nos puede faltar en medio de la prueba? Hay muchas cosas que serían muy buenas tenerlas en medio de las aflicciones. Sería muy bueno tener un amigo y un hermano que esté al lado nuestro en medio de las aflicciones. Todos los que hemos pasado por aflicciones, ¿sí?, y hemos tenido hermanos a nuestro lado, sabemos lo bueno que es tenerlos. Y si en algún momento nos tocó pasar por aflicciones en soledad, también hemos sentido lo triste que es pasar solos, ¿sí? Necesitamos podemos pensar en un montón de cosas buenas, como compañía, ¿sí?, como ciertas fortalezas en el carácter, ¿no?, capacidad para poder resistir, o diferentes características que uno puede asociar a, bueno, si este hombre es así, es parco, no le afectan las cosas, un montón de cosas que podemos pensar que pueden ser buenas. Pero hay algo que no solo es bueno, es necesario. Algo que no nos puede faltar, ¿sí? Algo que, hermano, yo le voy a decir, cuando usted pase por una aflicción y comparta con otro hermano, ore por mí, estoy pasando esto, ¿sí? Pídale a su hermano que ore para que el Señor le dé esto que dice Santiago acá. Sabiduría. 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 Raro. Uno en la aflicción poco piensa en la sabiduría, ¿sí? Poco piensa en la sabiduría. Quizás cuando pasamos por aflicciones o pruebas pensamos en tratar de que el Señor nos libre de la aflicción, ¿no? Pedimos, hermano, ore para que el Señor me ayude, me libre de esto, de aquello que estoy pasando. Supla esto que me está faltando, sane esto que me está pasando, o ayude a tal. Pero Santiago acá se concentra en una cosa y él dice, el Señor está obrando en ustedes aflicciones, Él quiere que ustedes crezcan en su perseverancia, y hay algo que Él no quiere que les falte. Por medio de la perseverancia Él va completando su carácter, ¿sí?, para que nada les falte. Pero en particular hay algo que si a ustedes les falta, ustedes tienen que obsesionarse por tenerlo, ¿sí? No es la solución a su problema, no es la solución a la aflicción lo que Santiago quiere que ocupe nuestro corazón. Es la sabiduría. Es la sabiduría. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la prueba de nuestra fe? Esa es la pregunta que tenemos que responder primero. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Santiago se concentra en la sabiduría cuando estamos pensando en nuestras pruebas? ¿Bien? Entonces, si yo tengo que pensar en pruebas, en sufrimiento y en sabiduría, ¿bien?, hay un buen lugar en la palabra de Dios que une esos elementos, y es el libro de Job, ¿sí? El libro de Job es un libro justamente de sabiduría. Y la trama del libro de Job justamente tiene que ver con un hombre que está sufriendo, que no entiende por qué está sufriendo, y a lo largo de todo el libro se intenta responder a la pregunta, ¿no?, de por qué está sufriendo este hombre, mientras el autor del libro examina no el por qué, sino cómo está sufriendo ese hombre, cómo ese hombre está atravesando la aflicción, ¿sí? Brevemente, para tratar de responder a nuestra pregunta de qué tiene que ver la sabiduría con nuestra fe, quiero llevarlos a pensar un momento en Job. ¿Por qué en Job? Porque es algo que tenían en común Santiago y los hermanos a los cuales él les escribió. ¿Qué tenían en común? Eran judíos.
Cuando ellos escucharon acerca de la sabiduría, su idea de la sabiduría, ¿de dónde la sacaban? Del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando ellos pensaban en sabiduría y sufrimiento, muchas de las ideas que ellos tenían de la sabiduría y del sufrimiento, las sacaban de allí, de los libros de sabiduría, en particular del libro de Job. Bien, el libro de Job se mueve en dos dimensiones. ¿Sí? Si ustedes empiezan a leer el libro de Job, es muy conocida la historia en donde lo primero que se nos narra en el libro de Job es algo de lo que Job nunca se enteró. Job nunca se enteró que un día se le ocurrió a Satanás presentarse delante de Dios, que Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él, nadie, me teme, me sirve. ¿Sí? Y Satanás, ¿qué le dijo? ¡Ja! Dijo Satanás, ¿acaso te sirve de balde? ¿Acaso te sirve porque es bueno? Sacale todo lo que tiene. Lo rodeaste de favores, le llenaste de riquezas, le diste una familia hermosa, sacale todo. Y vamos a ver si vas a poder seguir diciendo: ¿viste a mi siervo Job? ¿Y qué hace Dios? Dios le da autoridad a Satanás, le delega autoridad a Satanás para que vaya y toque todas esas cosas a Job, ¿no es cierto? Es muy curioso, no sé si se pusieron a pensar, pero Job nunca se enteró de todo eso. Job nunca supo de ese diálogo en el cielo. Job nunca se enteró, ¿sí?, que Dios le dio autoridad a Satanás para hacer eso. De hecho, el prólogo del libro de Job termina con Job sin posesiones, sin hijos, enfermo, arrodillado, adorando a Dios. Y el autor dice que en todo ese sufrimiento Job no pecó. Job confiesa: es el Señor el que me dio en su momento, es el Señor el que ahora me está quitando, es el Señor. Él no dice fue Satanás, él no dice, no hace una teología de la soberanía de Dios y el sufrimiento, no hace nada de eso, él confiesa: es el Señor. Y el autor dice: sí, Job tenía razón, él no pecó. ¿Bien? O sea que por un lado tenemos algo que pasa en el cielo, en una dimensión en el cielo, y por otro lado tenemos algo que pasa en la tierra, ¿sí? En donde Job efectivamente lo pierde todo, en donde Job efectivamente pierde a su familia, en donde él se enferma, ¿bien? Y en donde él confiesa que es el Señor el que hizo todo eso, y adora al Señor, Cuando avanzamos en el libro de Job, bien, ¿qué pasa? Job empieza a conversar con unos amigos que vienen y se empieza a debatir a lo largo del libro por qué está sufriendo Job. Bien, y hace un tiempo mencionamos, estudiando Eclesiastés, que llegando a la mitad del libro, en el capítulo 28, aparece un capítulo misterioso en el libro de Job. Ese capítulo no sabemos si fue un discurso de Job o si es algo que el autor escribió, como que interrumpe el diálogo, y en donde el autor habla de la sabiduría. En donde el autor comienza a decir de una manera poética, hermosa, que los hombres han podido hacer de todo en este mundo, han alcanzado los lugares más recónditos de la tierra, han encontrado los tesoros más valiosos, han cavado las montañas más profundas, se han sumergido a los océanos más lejanos, bien, pero nunca encontraron la sabiduría. Que fue el Señor, dice, termina, entonces el Señor dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y a partir de ese capítulo, el libro comienza su desenlace, hacia el final, en donde en el final, ¿qué pasa? Es Dios el que se presenta delante de Job. ¿Para explicarle por qué sufrió? No. ¿Para qué? Para decir: yo soy Dios, no me puedes decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Yo soy Dios, no me puedes enseñar. Ese es el punto. El punto es: no me podés enseñar, no tenés la sabiduría para enseñarme a mí cómo administrar este mundo. ¿El punto cuál es? La sabiduría. Job confiesa su arrogancia, se arrepiente, ¿sí? El Señor restaura a Job.
Esa trama en el libro de Job, lo que nos está diciendo es que hay algo que Job necesitaba desesperadamente en medio del sufrimiento, que no era entender por qué estaba sufriendo, era sabiduría. Era sabiduría. Eso es lo que él necesitaba. Él no tenía sabiduría para enseñarle al Señor cómo tenía que hacer las cosas, para enseñarle al Señor que no tenía que hacerlo sufrir a él porque él no había pecado. Bien, él no tenía esa sabiduría, pero él necesitaba la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que no tiene que ver con aprender, meramente con aprender cosas nuevas. Una sabiduría que no tiene que ver con esto de poder decir algún dicho que suene profundo en un momento apropiado. No tiene que ver con eso. Esa sabiduría que es el temor del Señor. Es el temor del Señor. ¿Sí? Si yo pienso en Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, hablándole a cristianos judíos y diciéndoles que ellos en medio del sufrimiento necesitaban sabiduría, ¿sí? Yo pienso que Santiago estaba hablando de que ellos necesitaban temer al Señor. Temer al Señor. Temer al Señor. ¿Qué era temer al Señor? Someterse a su señorío. ¿Sí? Ponerse en su lugar. Eso era temer al Señor. ¿Sí? ¿Recuerdan en Santiago, en Eclesiastés? ¿Qué es temer al Señor? Es someternos a su señorío. Es recordar que el Señor entró en un pacto con su pueblo. ¿Sí? El Señor le hizo promesas a su pueblo. Él no va a dejar a su pueblo. Entonces, pase lo que pase, a lo largo de este camino, yo puedo someterme a su autoridad confiando en esas promesas, confiando en ese pacto, confiando en que Él no va a abandonarme. Y le doy a Él su lugar y yo tomo mi lugar. Él es el Señor, Él es el que decide, Él es el que orienta los caminos de esta vida y Él tiene autoridad sobre mi vida. Él tiene autoridad para llevarme por caminos de aflicción, de prueba. Él tiene autoridad para hacer eso. Él tiene autoridad para sacarme. Tiene autoridad para sacarme cosas que pueden ser muy valiosas para mí. Él tiene autoridad para debilitar mi salud, ¿sí? Para debilitar mi fortaleza mental. Él tiene autoridad sobre mi vida, sobre todo. Él es el Señor, ¿sí? Pero Él es un Señor que ha hecho promesas, que ha entrado en un pacto con su pueblo. Entonces su pueblo le puede temer, su pueblo se puede someter a su señorío, ¿sí? Con confianza y con esperanza. Con confianza y con esperanza. Entonces Santiago dice, ustedes pueden necesitar un montón de cosas. Hermanos, yo sé que ustedes están siendo perseguidos. Quizás necesitan parar un poco, dejar de correr. No terminan de acomodarse en un lugar y sus perseguidores llegan ahí y tienen que huir a otro lugar. Quizás necesitan dejar de correr. Quizás a algunos de ustedes les encantaría poder reencontrarse con sus familias que dejaron atrás por la persecución. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes quieren otros hermanos, quieren una iglesia. Están perseguidos, corriendo de un lado a otro. Bien, ustedes pueden desear un montón de cosas, pero hay algo que ustedes necesitan por encima de todo. Por encima de todo, ustedes necesitan temer al Señor en este momento. Necesitan temer al Señor. Bien, y de la misma manera en que Santiago quiere recalcar este punto, ustedes necesitan por sobre todas las cosas sabiduría. De la misma manera, hermanos, yo les quiero trasladar la exhortación a ustedes. Hermanos, en medio de la aflicción, hay algo en donde ustedes tienen que concentrar su mirada. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil. Yo lo sé, Santiago lo sabe. Y créanme, el Señor también lo sabe. El Señor sabe que en medio de la aflicción, nuestros corazones, nuestras emociones, ¿sí? Y las energías de nuestra mente tienden a concentrarse en que eso se vaya. Tengo un Señor al cual le puedo pedir y mis oraciones se concentran, Señor, líbrame, sácame esto de acá, no quiero seguir viviendo esto, no quiero seguir pasando esto, no quiero. Pero Santiago dice que la mira vaya a una dirección. Primero que nada, hay un lugar para pedirle al Señor
que nos libre de las aflicciones. No estoy diciendo que es pecaminoso, que es malo. Hay un lugar, ¿sí? Pero hay un enfoque, hay un objetivo, hay un centro que tiene Santiago acá, ¿sí? Hay un punto que él tiene en la mira y que quiere que, hermanos, nosotros también lo tengamos en la mira. Ante todo, temamos al Señor. Ante todo, temamos al Señor. ¿Se acuerdan? Hermanos, yo sé que se acuerdan. Eclesiastés 3, ¿sí? Él lo hace todo. Hay tiempo en donde es para vivir, hay tiempo para morir, ¿sí? Tiempo para nacer, hay tiempo para la paz, hay tiempo para la guerra, y todo eso nos pasa por encima. La vida nos pasa por encima, ¿sí? Y el Señor, ¿por qué lo hizo así? ¿Se acuerdan? ¿Para qué hizo el Señor que la vida esté fuera de nuestro control? ¿Para qué? Para que le teman, decía Salomón, ¿sí? Dios hizo todo esto para que le teman, Hermanos, las aflicciones, las pruebas, como las que Santiago está mencionando acá, producen perseverancia en nosotros en la medida en que en lugar de aferrarnos a aquellas cosas que estamos perdiendo, nos aferramos a las promesas del Evangelio. Esas promesas del Evangelio son nuestras en Cristo por toda la eternidad. Para los que son de Cristo, no hay absolutamente nada que nos pueda arrebatar esas promesas del Evangelio. Y esas cosas no se van a perder en medio de la prueba. Y nosotros podemos mirar al cielo, podemos confiar en aquel que sin saber lo que está pasando allá arriba, está ordenando todas las cosas para nuestro bien. Recuerden a Job, hay toda una trama que nosotros ignoramos, de la que quizás nunca nos vamos a enterar, ¿sí? Pero hay algo que es seguro, hay algo que es cierto, hay algo que no ignoramos. Dios hizo un pacto con su pueblo. Ese pacto se selló con la sangre de su Hijo. Ese pacto no se va a romper. ¿Sí? Los pecados de su pueblo ya han sido llevados. Vamos a llegar hasta el final. Él se va a encargar de poner su temor en nuestro corazón para que no nos alejemos de Él. Él se va a encargar de escribir sus leyes en nuestro corazón para que las guardemos, para que las pongamos por obra. Él se va a encargar de purificarnos, de rociarnos con agua limpia, limpiarnos de nuestros pecados y vivir con nosotros, ahora y por toda la eternidad. Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Y eso no hay prueba que nos lo pueda sacar. Mi hermano, usted necesita usted necesita aferrarse a ese pacto que el Señor hizo con usted. Necesita aferrarse con todas las fuerzas de su corazón a ese pacto que el Señor hizo con usted. Y aferrado a ese pacto, que nuestro corazón pueda ser el de Job. Aunque Él me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Eso es temer al Señor. Es someterse al señorío del Señor, aferrado a sus promesas. Y Él toma su lugar. Él es el Señor de todo. Él gobierna el cosmos, Él gobierna las naciones, Él gobierna las épocas, y Él es el Señor de lo cotidiano. Él gobierna los hilos pequeños de nuestra vida. Entonces Santiago dice, en el medio de la aflicción, pídanle algo al Señor, que les pueda faltar todo, pero no les falte sabiduría. Teman al Señor. Y yo les ruego, mis hermanos, teman al Señor en medio de la aflicción. ¿Sí? Cuando pasen por la aflicción, pídanle a sus hermanos, ore por mí para que pueda tener sabiduría, para que pueda temer al Señor, para que no me olvide de sus promesas. ¿Sí? Ayúdeme a recordar las promesas del Señor. ¿Sí? Y sus hermanos lo van a hacer, y sus hermanos también van a pedirle al Señor que el Señor le guarde, le libre y le saque la prueba. Pero por sobre todo, sabiduría, que nada nos falte. Y si nos falta sabiduría, pidámosla. Pero sabiduría. Recuerden, hermanos, hay una mira, hay un objetivo
que Santiago tiene. Hay un lugar a donde él está disparando su flecha. Y es ahí a donde quiere que todos nosotros disparemos nuestra flecha cuando estemos en medio de la prueba. Y es a la sabiduría. Es a la sabiduría. Bien, Santiago termina dándonos primero, diciéndonos primero que tenemos un Dios a quien pedir sabiduría. ¿Sí? Tenemos un Dios, dice Santiago, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios. Acá hay un montón de cosas que Santiago está pensando cuando él nos dice que le pidamos sabiduría a Dios. Lo primero en lo que Santiago, o lo primero que esto tiene que impactarnos, es que Dios no nos ha dejado solos en medio de la aflicción. Dios no nos ha dejado solos. Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de su pueblo pidiéndole a él sabiduría. Es muy curioso, ¿no? Porque su pueblo debería temer al Señor. Y Santiago nos dice, pídanle al Señor que les ayude a temer al Señor. Pídanle al Señor que les ayude. Qué interesante. Me recuerda esta oración que hizo, o este pedido que hizo, ¿sí?, aquel hombre a Jesús cuando le dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Nosotros podemos pedir sabiduría a Dios. De hecho, Dios nos anima a pedirle sabiduría, no solo acá, sino en los Proverbios, en Job, en Eclesiastés, Él nos anima a pedirle sabiduría. Y aún más, la palabra de Dios reconoce que el único que nos puede dar la sabiduría es Dios. ¿Sí? Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, miren, hay que esforzarse. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Hay que esforzarse mucho. Pero Salomón dice, porque el Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El camino de la sabiduría es un camino arduo. En medio de las aflicciones se hace todavía más cuesta arriba, ¿bien? Pero somos llamados a buscarla mientras la pedimos. A buscarla mientras la pedimos, ¿sí? A sembrar mientras esperamos que llueva. Hay algo que podemos hacer y hay algo que no podemos hacer, ¿sí? Hay algo que viene de parte de Dios y solo de parte de Dios, ¿sí? Buscamos y nos esforzamos por la sabiduría, pero sabemos que el único que puede hacer que llueva es el Señor. Es el Señor. ¿Sí? Mis hermanos, si alguno de ustedes en medio de la aflicción, se da cuenta que se está desenfocando, se da cuenta que está empezando a vivir como alguien que no está confiando en el Señor, ¿sí? Está empezando con sus acciones a negar todas aquellas cosas que sabe con su cabeza. Hay algo que tiene que hacer, que es alzar sus ojos al cielo. Eso es lo primero, hermano. Pídale al Señor que le enseñe a temer al Señor. Pídale al Señor que Él haga por usted lo que usted no va a poder hacer en ese momento. Ustedes saben, mis hermanos, que en medio del dolor, en medio de la prueba, ¿sí?, hay un montón de refrenos que se nos van, ¿sí? Emocionalmente nos desestabilizamos, es como que como decimos, nos abatatamos, ¿no? Nos pasa todo junto, no sabemos para dónde disparar, perdemos habilidades, ¿no es cierto? Eso, podemos ser como muy buenos, muy organizados, tener en claro todo, pero viene la aflicción y es como que nos sacude. Sabemos que es así. Ustedes saben, mis hermanos, algunos de ustedes están pasando por aflicción, otros han pasado por aflicciones, saben que es así, lo saben. No podemos solos. Nuestra tendencia es correr a la ansiedad, nuestra tendencia es correr a buscar culpables, nuestra tendencia es enojarnos, y en los casos más extremos hasta enojarnos con el Señor.
Eso es lo que pasa, esa es la realidad, eso es lo que somos. Nos gustaría que no ser así, pero eso es lo que somos. Entonces, cuando venga la prueba de su fe, hermano, lo primero, alce sus ojos al cielo y pídale al Señor. Pídale. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes no le cuesta aferrarse a las promesas que el Señor le hizo, si alguno de ustedes se olvida por un momento, la aflicción le hace olvidar por un momento que el Señor hizo un pacto con ustedes, si alguno de ustedes está sacudido, pida a Dios. Pídale al Señor que le enseñe a temer al Señor. Pídale al Señor que le ayude en su incredulidad. Pídale al Señor que escriba una vez más con su Espíritu Santo su pacto en su corazón. Esa fue su promesa. Él prometió hacer eso. Usted puede pedírselo. Usted puede pedírselo. ¿Sí? Hágalo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago, que se la pida a Dios. Pero luego de exhortarnos a pedirle a Dios la sabiduría que nos falta, ¿sí? Salomón nos recuerda la bondad de Dios. La bondad de Dios para darnos esa sabiduría. Él nos dice primero que Dios es un Dios generoso. Él da. El cual da. Él es un Dios generoso. Él es un Dios generoso. Nuestro Señor, cuando estuvo acá en medio nuestro, nos enseñó que nuestro Padre es generoso. Él nos dijo, ustedes son malos, ustedes saben cuidar de sus hijos. Con todos los defectos que ustedes tienen, ustedes saben cuidar de sus hijos. Si su hijo le pide un pedazo de pan, ninguno de ustedes le va a dar una serpiente. ¿Sí? Ustedes saben cuidar de sus hijos. ¿Cuánto más el Padre, dice? ¿Cuánto más el Padre va a dar? Va a dar generosamente a los que le pidan. Él es generoso. Él da. Él da. No lo dude. Para nuestra salvación, para nuestro bien eterno, Él nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. Él lo colgó en una cruz. Él lo colgó en una cruz. Y para sostenernos en este camino angosto, caminando bajo su temor, Él también nos va a dar su Espíritu Santo. Él también va a escribir una y otra vez sus leyes en nuestros corazones, sus promesas, su pacto, para que no nos apartemos de Él. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él da. Confía en la generosidad del Señor, mi hermano. En medio de la aflicción, cuando alce sus ojos al cielo, pidiéndole que le ayude a temerle, hágalo confiando en la generosidad del Señor. Hágalo mirando la cruz. Hágalo recordando que en esa cruz Él puso su generosidad fuera de toda duda. Él dio a su Hijo para nuestra salvación eterna. Él dio a su Hijo. Nadie puede dudar de la generosidad del Padre. Nadie. Él da. ¿Sí? Él da. Y Él es generoso con todos. Él es ampliamente generoso. Santiago dice, quien da a todos. A todos. ¿Sí? Él no tiene hijos preferidos. ¿Sí? Él no tiene hijos preferidos. Mi hermano, no dude de la generosidad del Señor para con usted. Para con usted. ¿Sí? Si usted es de Cristo, si usted es de Él, ¿sí? Usted no tiene ninguna razón para dudar de la generosidad de Él específicamente para usted. Específicamente para usted. Alguien puede pensar, bueno, pero todo esto me está pasando, me metí yo. Puede pasar. Podemos estar pasando por alguna dificultad, producto de alguna imprudencia, alguna impericia nuestra, algún pecado nuestro incluso puede ser, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, pero acá me metí yo, no me da la cara para ir y pedirle al Señor que me ayude, ¿sí? Él da a todos. Él da a todos, ¿sí? Él da a todos, y Él da a todos generosamente. Abundantemente, hermanos, abundantemente, ¿sí? Él no es mezquino. El Señor, cuando usted vaya a orar, Él no va a tener una listita y va a decir, a ver si este se merece, a ver, ¿qué se merece este? ¿Qué se merece este? ¿Qué clase de sabiduría se ha ganado este con su comportamiento? No, si usted es su hijo y en medio de la aflicción usted clama a Él por sabiduría, Él se la va a dar y se la va a dar abundantemente, ¿sí?
Usted puede pensar que no es lo suficientemente santo, maduro, que no conoce la Escritura lo suficiente, puede pensar cualquier cosa, pero no. Nada de eso es un condicionamiento, porque si usted es de Cristo, acuérdese esto, hermano, Él en la cruz selló un pacto con usted, lo va a llevar hasta el final, le va a dar todos los recursos que usted necesite en el camino para llegar hasta el final, Y Santiago dice, en medio de la aflicción, sabiduría. Ese es el objetivo. ¿Bien? Y dice que da abundantemente, sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? ¿Qué significa sin reproche? Vos me venís a pedir sabiduría. No, Dios no hace eso. Dios no va a reprocharle, como decíamos hace un momento, a nadie. Nunca Él va a venir otra vez con lo mismo. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces pasaste estas pruebas y seguís de la misma manera, seguís tambaleando en tu fe? Él no va a venir así, Él no va a venir con reproche, Él no nos va a reprochar. No sé, Él lo dice directamente en la profecía de Isaías. Yo no voy a reñir más con ellos, no me voy a enojar más con ellos. Ya está todo saldado. Hay una cruz, hay un Salvador que resucitó y que ha saldado las cuentas. Ya no hay reproche. Ya no hay reproche, hermanos. Ya no hay reproche. ¿Sí? No nos va a hacer notar que volvimos otra vez a pedirle ayuda en lo mismo de siempre y en lo mismo de siempre. Él no es así. ¿Por qué luchamos con eso? ¿Sabe por qué luchamos con eso? Porque nosotros sí somos así. Nosotros somos así. Nosotros sí tenemos reproches para con los que nos piden ayuda. Dios con sus hijos no es así. Si usted es de Cristo, no hay reproche. Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sí? En conclusión, Él nos va a contestar. ¿Sí? Pida, ¿sí?, a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche. ¿Y qué va a pasar? Y la consecuencia, le será dada la sabiduría. Le será dada la sabiduría adecuada para el día y para la ocasión. ¿Sí? Y acá podemos descansar, hermano. Acá podemos descansar. Hermano, descanse. Descanse. Si usted está hoy pasando por la prueba de su fe, si Dios está probando su fe por medio de alguna aflicción, ¿sí?, no lo dude, no lo dude. Es sabiduría lo que usted necesita, es sabiduría lo que usted debe pedir, y si usted pide, es sabiduría lo que Dios le va a dar. Es sabiduría. Dios fortalecerá en su corazón, su temor a Él. ¿Sí? Dios iluminará sus ojos para que sus promesas y su pacto puedan ser claros, puedan ser renovados con una nueva realidad delante de sus ojos espirituales. Y para que usted pueda caminar en medio del dolor, sometido bajo la autoridad del Señor. Pero Santiago va a terminar con una advertencia, ¿sí? Váyanse acostumbrando. Este es Santiago, ¿sí? Este es Santiago. Santiago va a terminar con una advertencia, ¿sí? Pero pida con fe. Pida con fe. Te va a pedir, confía en el Señor, Él le va a dar, pero pida con fe. No dudando nada, dice, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Acá hay una advertencia en los versículos 6 al 8, ¿sí? Santiago pone la generosidad del Señor por un lado y la actitud de aquellos que se acercan a Él por un lado, por otro lado. Fíjense que acá Santiago pone como dos personas hipotéticas, distintas, que se van a acercar a Dios a pedir sabiduría. Hay uno que pide con fe y hay otro que pide dudando. ¿Bien? Hay dos personas. Y Santiago se concentra mayormente en el que pide dudando. En él se concentra. ¿Lo compara con qué? Dice, es semejante a una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿En qué sentido
¿En qué sentido el hombre que duda es igual a una ola del mar? ¿En qué sentido? ¿Sí? Como decimos siempre, una metáfora hay que ver en qué se parece la metáfora, ¿sí? El hombre que duda no es una onda del mar porque es agua, no. ¿En qué se parece? El hombre del mar, el hombre que duda con la onda del mar. ¿En qué va de un lado para el otro? Eso lo dice Santiago, es echado de una parte a otra. ¿Qué es esto de que es echado de una parte a otra? Hermano, ustedes lo saben. Yo estoy seguro que ustedes lo saben. Todos lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado esta sensación de que en medio de ciertas aflicciones tenemos un momento en donde estamos, sí, confío en el Señor, y tenemos otro momento en que estamos completamente derrotados, tirados en la cama, llorando, ¿sí? ¿Qué estamos? Estamos de un lado para el otro. De un lado para el otro, ¿sí? Y Santiago ajusta un poco la lente y mira un poco más de cerca, un poco más al corazón. Él dice, no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, y hace un diagnóstico de esa clase de persona. Va al corazón y dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Sí? Santiago, de la conducta, va al corazón. ¿Ven? Eso es lo que está haciendo. Hay una conducta, duda, sí, que no, que confío, que ay, pobrecito de mí, que confío, que uy, ¿cómo voy a salir de esto? Va y viene, una onda del mar. Y esa conducta puede revelar algo, dice Santiago. Esa conducta revela algo del corazón y ajusta la lente. ¿Y qué ve? Es de doble ánimo, dice. No piense la persona que va a recibir cosa alguna del Señor si es de doble ánimo. Si es de doble ánimo. ¿Qué significa ser de doble ánimo? Déjenme hacerles una pequeña ilustración para decirles qué está diciendo Santiago acá. ¿Sí? Una hoja de papel, ¿sí? Si yo la doblo por la mitad, ustedes van a ver la cara que está delante, ¿sí? Pero hay una cara que ustedes ya no van a ver. Una cara de la hoja que está doblada, ¿sí? Está doblada. Hay algo que se ve y hay algo que se está ocultando. ¿Sí? Hay doblez en la hoja. Y Santiago está apuntando acá al doblez en el corazón. Doblez en el corazón. Santiago una y otra vez va a volver sobre esto. Santiago una y otra vez va a volver sobre el punto de que la forma en la que nosotros vivimos en realidad es un espejo, es una ventana para poder ver lo que hay adentro. Entonces acá Santiago, fíjense cómo él salta de la prueba a nuestra reacción frente a la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría. Y bueno, ¿qué pasa cuando no hacemos eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si yo veo una persona que no pide con fe, no busca con confianza en las promesas de Dios sabiduría, no busca eso, yo puedo abrir la cortina y ver qué se ve a través de esa conducta. Y Santiago dice, ojo, tengan cuidado, porque el que vive así, puede ser una persona que está ocultando algo en su corazón. ¿Qué está ocultando esa persona en su corazón? Bueno, Santiago se va a explayar a lo largo del libro acerca de esa pregunta. Pero déjenme hacerle un pequeño spoiler, un pequeño adelanto, ¿sí? Santiago se va a explayar acerca de la fe verdadera y la fe falsa. ¿Qué esconde un hombre que no confía de todo corazón en el Señor cuando pide? ¿Qué esconde? Puede esconder una fe falsa. Puede esconder que en realidad su fe no es lo suficientemente fuerte, no solo para pasar la prueba, sino que su fe no es una fe que se afirma en el Señor suficientemente, incluso para su salvación. Incluso para su salvación. Ahí va a ir Santiago, ahí empezamos a encontrar la punta del ovillo de la carta y vamos a empezar a tirar. ¿Sí? ¿Qué significa? Ahora, atención, esto no significa que si usted, mi hermano, pasa por una crisis de fe en medio de una aflicción, enseguida usted tiene que pensar, entonces ¿será que no soy cristiano? No significa eso. No significa eso, ¿sí? Lo que significa
lo que sí significa es que cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, mejor dicho, lo que se está poniendo a prueba es nuestra fe. Eso vimos la semana pasada. No se está poniendo a prueba qué tan fuertes somos, qué tan santos somos, no. Lo que se está poniendo a prueba es nuestra fe, es la prueba de nuestra fe. Es nuestra fe lo que se está poniendo a prueba. ¿Sí? Y si repetidamente, recurrentemente, por medio de una, otra aflicción, ¿sí?, mi fe fracasa, no puedo confiar en el Señor, no me puedo aferrar a las promesas del Señor, Santiago está diciendo, atención, es sano, pregúntese, ¿será que de verdad usted está confiando en el Señor? ¿O será que está muy bien, está muy cómodo en ese ambiente cristiano, con su familia que lo lleva a la reunión, con sus amigos con los que ha crecido en la iglesia? ¿Será que está muy cómodo ahí? Bien, y va con la corriente, pero cuando el Señor trata directamente con usted y con su fe, ¿sí?, sacando todo lo demás, todo su contexto, todos sus puntales, Él los saca y trata con usted. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay fe ahí? ¿O todo es desconsuelo? ¿O todo es desestabilización? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, que Santiago nos lleve a ver nuestra fe, ¿sí?, puede ser una mala noticia y puede ser una buena noticia. Con esto quiero terminar. ¿Sí? Es una mala noticia para aquellos de ustedes, ¿sí?, que no están dispuestos a cuestionarse si están siguiendo al Señor de verdad o no. Es una mala noticia. Si ustedes no están dispuestos a cuestionarse si están siguiendo al Señor, a querer seguir mejor al Señor cada día, si ustedes no están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir al Señor, que venga un hombre y les diga, ojo, examina tu fe, es una mala noticia. Yo no quiero escucharlo. No estoy dispuesto. Yo estoy bien así. Mirá todo lo que hago. Vengo a la iglesia, tengo mi lectura, estoy bien. No voy a permitir que nadie cuestione mi fe? Es una mala noticia, ¿sí? Pero déjame decirte que es una mala noticia por causa de tu orgullo. Necesitas ser salvo de tu orgullo. Necesitas un salvador. El orgullo, en los peores de los casos, en los casos más extremos, ¿sí?, puede haberte alejado definitivamente del Señor. Y necesitas volver a Él, necesitas arrepentirte, necesitas confiar en un Salvador que perdone tu orgullo, que perdone tu falta de fe, que perdone tu incredulidad. Quizás en un punto ni siquiera hace falta preguntarme, ¿será que soy salvo o no? El remedio es el mismo. Ya sea que seas salvo y te hayas apartado mucho del Señor por causa de tu orgullo, o sea que sepas que no sos salvo, el remedio es el mismo, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe en el Salvador. No hay un remedio distinto. ¿Bien? Ahora, es una buena noticia, es una mala noticia para el orgulloso, pero el orgulloso tiene un Salvador. Es una buena noticia, ¿sí?, para el que de verdad está luchando por seguir al Señor, ¿sí? Cuando alguien tiene una colección de síntomas, probablemente una de las mejores noticias que le puede dar su médico es que le diga cuál es la enfermedad específica que produce esos síntomas. ¿Por qué? Porque si sabe por qué, puede empezar un tratamiento. ¿Sí? Si usted tiene una colección de síntomas, bien, quizás el diagnóstico es que su fe es insuficiente, que su fe es una fe débil o falsa. Es una fe que su corazón está demasiado doblado, oculta demasiadas cosas, ¿sí? Oculta demasiado sus pecados, oculta demasiado su incredulidad detrás quizás de una fachada de cultura evangélica cristiana. ¿Bien? Santiago va ahí, a Santiago no se queda solamente en ¿vas a pedir sabiduría o no vas a pedir sabiduría? Es importante
Y gran parte de esta predicación se trató de eso. Pero si no lo va a hacer, a Santiago no le interesa solamente, bueno, ahora empezá a hacerlo. No, va al corazón. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué caes una y otra vez, fracasás una y otra vez en las pruebas de tu fe? ¿Por qué? ¿No será que en realidad no hay tal cosa como una fe? Y por eso los fracasos recurrentes. Esa es la pregunta que deja Santiago. ¿Sí? Esa es la pregunta. Y una vez más, hay un Salvador para aquellos que están tan aferrados a las cosas que aman y que valoran, que cuando viene la vida y nos las quita, fracasan. Hay un Salvador para ellos. ¿Por qué las pruebas son pruebas de nuestra fe? Como vimos la semana pasada, porque viene Dios en su providencia, en su soberanía y nos quita cosas que amamos, cosas que valoramos, Dios viene y las quita. Cosas, personas, póngale la etiqueta que sea. ¿Cuándo fracasa nuestra fe? Cuando estamos tan aferrados a esas cosas, cuando nuestro puño está tan fuertemente apretado a esas cosas, ¿bien? Que no estamos dispuestos a contentarnos en el Señor cuando Él viene y arrebata. Ahí nuestra fe fracasa. Ahí viene la ansiedad, ahí viene el disgusto, ahí viene el enojo, ahí viene buscar culpables, ahí viene todo eso que nosotros sabemos. Estamos agarrados muy fuerte, no estamos dispuestos a soltar. Dios nos saca igual, ¿sí? Él no nos pide permiso, pero nuestro corazón se revela. ¿Qué pasa si esa es la actitud recurrente? Santiago dice, ojo. Si esa es la actitud recurrente, significa que quizá usted es más idólatra de lo que piensa. Quizás su corazón tiene demasiados ídolos. Hay cosas que usted las agarra demasiado fuerte. ¿Sí? Y es una buena noticia encontrar la enfermedad que causa los síntomas. Puede ser dolorosa, puede sonar como que me están acusando, pero no es una buena noticia porque no solo es una acusación, hay una acusación, no vamos a adorar la píldora, hay una acusación. Pero hay un Salvador. Y parte de su pacto también fue, quitaré de ellos todos sus ídolos. Esa fue su promesa, quitaré de en medio de ellos todos sus ídolos. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros ídolos. Para salvarnos de nuestro amor suicida por las cosas que están pereciendo, por las cosas que se están acabando, ¿sí? Por las personas que nos están dejando. Él murió para salvarnos de esa obsesión por esas cosas, para mostrarnos un tesoro mayor, celestial, que no se va a deteriorar. Y que vamos a heredar, que heredarán aquellos que confían en Él. Mis hermanos, las pruebas van a venir. Para algunos de ustedes hay pruebas, están en medio de la prueba, van a venir. ¿Sí? Teman al Señor. Temamos juntos al Señor. ¿Sí? Temamos juntos al Señor. Ayudémonos los unos a los otros, recordémonos los unos a los otros las promesas del Señor. Él nos va a sostener. Y vamos a llegar hasta el final, pero temamos juntos al Señor, pídanle al Señor, por favor les ruego, pídanle al Señor que les ayude a temerle. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra y que tu palabra sea consuelo para los que están en medio de la prueba. Y también, Señor, que tu palabra hoy alimente y prepare a quienes tienen pruebas por delante. Señor, acá solo hay dos clases de personas, los que están en medio de la prueba y los que las tienen por delante, Señor. Y todos necesitamos sabiduría. Gracias por la cruz, gracias por el Señor Jesús, que murió por nosotros para que en este mundo cruel, no nos pueda separar nada de tu amor, Señor. Nada. Estamos firmes y seguros en las manos de tu Hijo. Te agradecemos por tu palabra una vez más, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.